Señorías, la verdad es que esto de esta agrupación así de repente, bueno, lo supimos ayer por la noche, dificulta el debate. Pero más allá de entender que nos vamos a detener en la forma y para evitar hacer el escandaloso ridículo que hizo el señor Casado ayer, confrontando y diciendo barbaridades en el Pleno del Parlamento, creo que será mejor servir a los ciudadanos confrontando los modelos. Porque cuando hablamos de presupuesto, y más allá de las distintas enmiendas que cada uno de nosotras y nosotros presentamos a estos presupuestos, y que, evidentemente, para los colectivos concretos o las localidades concretas a las que afectan, que tienen una enorme importancia, precisamente lo que significan los presupuestos como la ley más importante de esta comunidad año a año, en la medida en que marcan las prioridades políticas que vamos a atender a lo largo del año 2022, no estamos hablando de otra cosa que de confrontar modelos políticos y modelos económicos. Y, efectivamente, señora Martínez Arregui, estamos cumpliendo fielmente aquello a lo que nos comprometimos, a lo que se comprometió el Partido Socialista, pero a lo que se comprometieron también Podemos e Izquierda Unida con ese acuerdo programático. Y eso que no sabíamos que iba a venir esta crisis provocada por la situación pandémica del COVID-19. No lo sabíamos, pero sí sabíamos, porque así ocurre periódicamente en el capitalismo, que era probable que hubiera una nueva crisis cíclica. Pues efectivamente, quizá no sea cíclica y venga provocada por el COVID-19, pero la realidad es que estamos frente a una crisis de la que queremos salir de manera radicalmente opuesta a la que las derechas impusieron en este país. Y me dirán, sí, el artículo 135 también lo modificó el Partido Socialista. Y, efectivamente, también lo modificó el Partido Socialista con un acuerdo del Pacto del 78, pero afortunadamente hemos sido conscientes, y el Partido Socialista ha sido consciente, de las enormes consecuencias que tuvo para las personas más vulnerables, para las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Y por eso es un acierto cambiar el modelo para garantizar eso que usted decía, que nosotros hablamos constantemente, y es no dejar a nadie atrás. Y los presupuestos en sí mismos, porque el papel lo aguanta todo, pues desde luego no lo van a garantizar. Pero que es verdad que, evidentemente, es un instrumento válido para ir aplicando las políticas que nuestra comunidad necesita, pero que nuestra comunidad necesita atendiendo, como decía, a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a los grandes olvidados por los 24 años de políticas de las derechas en nuestra comunidad. Y por eso creemos que son un instrumento válido que va a mejorar en el próximo año las condiciones en las que vamos a prestar esos servicios sociales. Y ustedes agrupaban en conjunto prácticamente toda la política social del presupuesto. Y, por un lado, se lo agradezco, porque dan más tiempo para hablar de esa confrontación de modelos. Y, efectivamente, hablaba usted de la educación, y hablaba usted de la educación vinculándola al principio de igualdad. Hemos tenido muchas veces ese debate. Y, evidentemente, hoy hablaba correctamente, no hablaba de igualdad pura. Bueno, luego sí, pero inicialmente hablaba del principio de igualdad de oportunidades. Para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, el señor Uruñuela lo explica cada vez que tiene que intervenir al respecto, hay que tratar desigualmente lo que es desigual para conseguir esa igualdad. El principio de igualdad ya lo ha delimitado en distintas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional, esa Constitución y ese Tribunal Constitucional a la que ustedes le hacen caso solo cuando quieren. Y la igualdad no parte de tratar lo desigual de manera igual, sino de lo que parte es de ir corrigiendo las desigualdades con las que nacemos para conseguir esa igualdad de oportunidades a lo largo de la vida. Y el ámbito de la educación es el factor fundamental en el que ese principio de igualdad de oportunidades tiene que estar cubriéndose. Y porque después de 24 años donde ustedes lo que han venido haciendo no es financiar equilibradamente, yo no voy a hablar de igualitariamente, sino equilibradamente a todos los centros de nuestra comunidad, ustedes han financiado con igualdad y dando prebendas y privilegios a aquellos centros concertados que se negaban, y que algunos de ellos se siguen negando, a cumplir la función social para lo que se determinan los distintos
conciertos. Y lo venían haciendo y lo continúan haciendo, y ustedes vienen aquí, como siempre, a defender los intereses de los privilegiados y a olvidarse de aquellas personas que sufren día a día los enormes problemas consecuencia de esa crisis económica. Porque, miren, nosotros sacamos pecho de muchas cosas. Sacamos pecho de cómo este Gobierno de izquierdas en el ámbito estatal aprobó unos ERTEs que garantizaron que no dejábamos a nadie atrás y que dábamos una mínima protección. Pero también fuimos conscientes de los enormes problemas que eso iba a tener para gente que no percibía ni los 1.000 euros básicos. Por eso, desde esta comunidad, y se mantendrá para el próximo año, veremos la posibilidad no solo de subvencionar empresas, que también, sino también de garantizar que complementaremos la renta de ciudadanía, que complementaremos los ERTE si fueran necesarios para garantizar que se accede a una cantidad digna con la que nos permita vivir. Y, efectivamente, hablan ustedes mucho de múltiples cuestiones y hablan ustedes día tras día en este Parlamento del tema de la pobreza energética y de los enormes beneficios injustos que tienen muchas de las industrias energéticas en nuestro país, pero luego, a la hora de la verdad, hacen bien poquito. Y les recordaré nuevamente cómo ustedes se negaron a votar a favor de retirar esos beneficios desorbitados sobre la factura de la luz. No a eliminar los beneficios, sino a eliminar esos beneficios fingidos, injustos, arbitrarios y que son soportados sobre las espaldas de los trabajadores y de las capas más desfavorecidas de nuestro país. Y por eso, también fruto de ello, introdujimos enmiendas que para nosotros son fundamentales. Ese bono eléctrico, por un lado, para las familias que así lo necesiten, pero también para las empresas, que siempre vinculado también al mantenimiento del empleo en nuestra comunidad. Impulsamos, como no, otra de las grandes cuestiones importantes, esa atención a los mayores y a los dependientes. Dejaron ustedes unas listas de espera en el sector de los recursos sociales enorme, y viene contemplado en este presupuesto, y dirán, ahora habla de privatizar. No, hablo de resolver problemas. Y mientras avanzamos en la construcción de recursos públicos para garantizar el aumento de las plazas, decimos, de momento hay que dar soluciones y ampliamos los importes de conciertos para aumentar el número de plazas y de recursos para mayores en centros de día y residencias. Viene contemplado en este presupuesto. Y cómo no hablar de salud. ¿Cómo no hablar de salud, que necesita también de esa dotación importante? Y viene para garantizar que, fundamentalmente, esa atención primaria juega el papel para que está definido. Y yo sé que, como aquí lo que venimos es a tirarnos los trastos a la cabeza y poco a construir, también les diré que es necesario aumentar en enorme cuantía toda la dotación prevista para la atención primaria, porque ustedes no lo hicieron en absoluto. Y ahora mismo hemos aumentado un 25% de la partida destinada a la atención primaria para que esa atención primaria sea el eje fundamental, el eje centralizador y radiador de los recursos públicos. Y en ese sentido sabemos que hay enormes déficits, lo discutimos día tras día en este Parlamento. Tenemos déficits en cuanto a profesionales sanitarios, tenemos déficits en cuanto al número de personas necesarias. Pero ahora vendrán a decir, venga, Ciudadanos, se hablará luego, le contestaré si procede, pero hablará luego de que ya lo dijeron el año pasado, iban a contratar, se negaron ustedes a contratar no sé cuántos, ya no me acuerdo de los médicos que tenían que contratar ustedes para llegar a un pacto con ellos. Lo que no explicó nunca es de dónde los iba a sacar, porque la carencia de profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, de la sanidad pública de nuestra comunidad, pero de todas las comunidades, incluso podríamos decir del planeta, donde estamos jugando, lamentablemente, a una captación de recursos humanos de unas a otras comunidades, resuelve muy difícilmente el problema. Y también les recordaré que votaron también en contra de reducir o eliminar los números clausus para garantizar que a medio plazo salen más profesionales de las universidades, que nos permita sustituir primero a todos aquellos profesionales que están cercanos a su jubilación y, por otra parte, aumentar el número de contratados. También se van a ampliar las plazas MIR, especialmente en atención primaria, para garantizar que problemas
problemas como el de Alfaro, donde han estado sin pediatra un montón de tiempo, no vuelvan a producirse, para que problemas como el de Haro no se produzcan. Y también están los recursos para proceder a la integración de la Fundación Hospital de Calahorra y no seguir discriminando a los ciudadanos, a los habitantes de La Rioja Baja, de La Rioja Oriental, en el sentido en que no tienen el acceso en las mismas condiciones a la sanidad pública que tienen en el resto de los sentidos. Tuvieron ustedes tiempo para aprobar esa integración de la Fundación Hospital de Calahorra, pero no sé por qué razón no lo hicieron. Esperemos que a principios del año 2022, evidentemente, esto también sea un hecho, porque solo desde una reorganización integral del sistema público de salud, conjuntamente con la recuperación de todos aquellos servicios privatizados para garantizar que los recursos públicos se destinan a atender las necesidades públicas y no a los beneficios de unos pocos, podremos avanzar en construir un nuevo sistema público de salud que garantice esa cartera de servicios igualitaria en todo el Estado. Avanzaremos también en esa cuestión que es importante, donde somos referencia a nivel estatal en la recuperación del transporte sanitario para el servicio público y del 112 antes de final de año, de manera que seremos, decía, referencia. Y estoy segura que con la participación, además de los trabajadores, como se hacen las cosas desde la izquierda, conseguiremos no solo destinar todos los recursos públicos a lo que tenía que ser público, sino también hacerlo en condiciones óptimas de calidad, porque desde lo público es donde se antepone como prioridad el servicio público. Y creo que poco más tengo que decir en esta agrupación de 10, porque no voy a hacer una colección o una retahíla de todas las enmiendas que hemos hecho, porque decía, nuestra obligación es confrontar modelos. Nuestra obligación es decir que vamos a avanzar en unos presupuestos para garantizar una comunidad más justa, más solidaria y más de izquierdas. Y en eso vamos avanzando. Y vamos avanzando a pesar de algo que todos seremos conscientes, las enormes dificultades que tiene trabajar en una situación de crisis ya no solo económica, sino de crisis pandémica. Pero es que, además, nuestras recetas se han demostrado eficaces. El paro ha descendido. ¿Le hace gracia? Bueno, vale, silencio, venga, por favor, silencio. Seguimos. Hagan ustedes el ridículo como el señor Casado ayer. Venga, ustedes ríanse a carcajada. Cuanto más alto, más ridículo harán ustedes. Por lo tanto, silencio, por favor. Voy a acabar. Por último, no olvidándome de una cuestión, y es que no voy a decir todas y cada una de sus enmiendas, lo dije en el anterior presupuesto y no lo voy a decir porque estoy de acuerdo con muchas de ellas, seguramente, el Grupo Socialista lo estará también. El problema es que los presupuestos tienen que ser integrados y el problema no solo es lo que sumamos, sino de dónde lo quitamos. Y si resulta que pretendemos reducir, por ejemplo, enormes partidas del plan de transformación, lo que va a implicar que dificultará el acceso a esos fondos europeos, que nos va a servir para mejorar todos esos servicios públicos, esos sistemas de servicios sociales, esa formación profesional, que es otra de los grandes ejes en los que entiendo que hemos aportado mucho, porque la formación profesional debe ser la garantía de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, de esa lucha contra la precariedad vinculada a la clasificación profesional. Decía que ustedes plantean las enmiendas contra esos planes de transformación. Consideramos que no es apropiado, desde luego, hacer enmiendas parciales, que aunque en sí podamos estar de acuerdo en muchas de ellas, decía, salen de otros sitios para los que también son recursos necesarios. Ustedes han gobernado durante mucho tiempo y sabrán de los equilibrios que habrán tenido que hacer, estoy segura, y de que no habrán podido, desde luego, destinar todo lo que quisieran a lo que ustedes querían en su momento. Por eso hablo de modelos, por eso hablo de énfasis, porque a nosotros los fondos europeos nos van a servir para avanzar en lo social, porque ese es el eje fundamental, construir empleo, construir riqueza, pero repartida con criterios de justicia y de equidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno.